Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, perdieron su pureza e inocencia. Luego, cuando sintieron la presencia de Dios, trataron de esconderse entre los árboles del huerto. Y entonces Dios les hizo una pregunta curiosa. ¿Dónde estás tú? No fue porque Dios no sabía dónde estaba Adán, sino tal vez para que Adán pensara en su condición moral. Cuando Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? No fue porque Jesús no sabía que Bartimeo deseaba recobrar la vista. Tal vez fue para que Bartimeo pensara mejor en su respuesta. Y si Jesús te preguntara a ti hoy, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías tú? ¿Le pedirías una bendición espiritual o le pedirías una bendición material? Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos más lecciones del Gran Maestro. Y el Gran Maestro está ante el trono de la gracia, sentado con Dios, uno al lado del otro. Y a Él tenemos derecho de llegar sin temor a través de la oración. Amén. Nos dirigimos a Él. Vamos ahora. Querido Señor del cielo, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos ahora de apartarnos de nuestras actividades para concentrarnos en ti. Danos el don de tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu palabra y encontrarnos contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana enfatiza los sentimientos, particularmente la vergüenza. Y está relacionada con la historia de un ciego que se ha convertido en un ciego muy famoso, así llamado el Bartimeo, hijo de Timeo. Así que vayamos a la historia y empezar a leerla. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hermanito ciego nos da varias lecciones importantes. Lo primero que tenemos que visualizar al mirar en pantalla es que su nombre significa, traducido, hijo de honor. Por lo tanto, su padre se llamaba Honor. Además, él estaba sentado junto al camino. Esta característica de estar sentado junto al camino, particularmente mendigando, nos da la indicación que este señor era ciego probablemente desde nacimiento, porque no hubo oportunidad para heredar de su padre un territorio, un terreno o un dinero que él pudiera invertir y que pudiera conseguir bienes, sino que se dedicaba a mendigar. Pero sigamos leyendo porque se pone cada vez más interesante la historia. Ahora, Johnny, también una cosa que ya interesante que hemos visto es que a mí se me hace que este era algo de un intelectual, porque eso de que vino Jesús de Nazaret, él ya sabía quién era Jesús. Y al oír, me imagino que hizo muchas preguntas, y estaba esperando su tiempo. Y eso de llamarlo hijo de David ya es revelatorio, porque yo no puedo recordar en este momento ninguna otra persona que se dirigió a Jesús llamándolo hijo de David. Muy cierto, Rafael. Y el mismo hermanito Marcos, al relatar la historia, nos dice que la gente estaba hablando de Jesús como un nazareo del lugar de donde él era.
mientras que el hermanito Bartimeo, como tú muy bien dijiste, lo clasifica como Mesías al decir que es hijo de David. Exactamente. Pero eso tal vez es la única parte de honra que tiene el texto, porque lo que él está haciendo es gritando y está despavorido, y eso no da ninguna honra. Bueno, pero Johnny, también está la parte interesante que el carácter de las personas que hemos visto en el Evangelio, porque hemos visto a la gente tímida que no tenía confianza de acercarse a Jesús, sino que apenas quería tocar el ruedo de su manto. Hemos visto a la gente que venía a decirle, mira, yo no tengo ninguna fe, ayuda a mi fe. Este hombre se los comió a todos. Sí. A él no le importaba que él era ciego, no le importaba que él no era nadie en la escala socioeconómica. Él gritó y molestó a todo el mundo, se impuso sobre todos los demás que estaban tratando de captar la atención de Jesús, y él quería lograr lo que iba a lograr sin importarle sobre quién tenía a quién tenía que sobrepasar. Los próximos versos señalan esto. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, él te llama». Qué agradable debe haberse sentido el hermanito Bartimeo cuando le dicen esas palabras, ten confianza. Es interesante que la misma gente que le estaba diciendo, cállate, no molestes más, eres un impertinente, entonces le dice, ten confianza. Y Johnny, bueno, está la parte de que él no tenía, si tuviéramos que calcular la probabilidad, él tenía muy poca probabilidad de llamar la atención de Jesús. Y él lo sabía, él no podía ver nada, él no sabía si Jesús iba a pasarle al lado. Lo que él sabía es que si lograba llamar la atención de Jesús, Jesús le iba a responder. Y creo que ahí hay una lección para nosotros. Y en pantalla vemos ahora estos detalles que a él no le importaba cuánto los regañaran y que él no se iba a callar, sino que más bien sube la voz aún más. La receta del ciego Bartimeo es que la honra está en gritar lo más duro posible, reclamando la bendición de Dios. No porque Dios esté sordo, ciego, mudo o sea incapaz, sino porque al mostrar nuestro interés, estamos más aptos para recibir la bendición. De otra manera, puede pasar desapercibido ante nosotros la respuesta de Dios. Eso es lo que nos debe dar confianza. Y Johnny, yo pienso también que a Dios le gustan estas manifestaciones de fe. Les gusta este acercamiento por parte de los pecadores que necesitan de sus bendiciones y lo buscan a Él. El clamarle a Jesús, el levantar la voz más alto, el no detenerse hasta que tuviera resultados, tiene que haber sido maravilloso para Jesús. Porque muestra, y luego Él lo dice cuando lo llama hijo de David, muestra el respeto y el reconocimiento del poder de Jesús. Es semejante a lo que siente un abuelo, así como yo, cuando los nietos le piden algo y saben que el abuelo se lo va a dar. Se siente muy agradable, uno se siente de pronto muy poderoso. Y Jesús estaba interesado en esa atención y en esa conexión. Y se pone aún más interesante, Rafael, esto va creciendo cada vez más. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Aquí nos da un detalle que contradice algo de lo que habíamos dicho anteriormente, porque él dice recobre. No dice que me des la vista, sino que recobre. Así que aparentemente él nació viendo, tal vez muy jovencito, muy niño, se quedó ciego. No sabemos si fue un accidente o qué fue lo que pasó. Pero lo primero, Rafael, resulta un poquito perturbador, porque cuando dice tirando su manto, la palabra manto bien puede indicar que se desnudó, se quitó toda la ropa
o puede indicar que tenía un sobre todo, un saco, que se lo quitó. En Puerto Rico decimos saco, como esto que yo tengo puesto. ¿Cómo le dicen por donde tú creciste? Sí, también, se le puede decir saco también, sí. No sabemos cuál de los dos. A mí me da la impresión que se quedó en ropas interiores, porque como es tan exagerado y como es tan dramático este Bartimeo, eso le daría aún más intensidad a su reclamo. Y así que se quedó desnudo o se quitó el saco, no lo vamos a saber, pero quedó bien claro que él le pide al maestro que quiere recuperar la vista. Y Sí, el y último, está difícil saber el significado, qué papel juega eso de que se quitó el manto. Por alguna razón se lo quiso quitar, tal vez para tener más libertad de acercarse a Jesús. El tema es que él no quería que nada le impidiera llegar hasta Jesús para poner en sus manos la petición de que lo ayude a recobrar la vista. pensando en Marcos, quien está registrando esta historia, me atrevo a sugerir que fue algo dramático y por eso él se recordó, porque es un detalle insignificante. Y si fuera que se quitó el saco nada más porque le pesaba o algo, pues eso, pero ya sea que, a menos que fuera un saco muy con oro y plata y cosas preciosas, pero eso no lo iba a tener un mendigo que está pidiendo dinero. Lo dramático es que se quedó desnudo y se fue corriendo ante Jesús alocado para llegar a él. Y por eso Marcos se acuerda de ese detalle. Y ya llega al epítome, al momento de las repercusiones últimas de lo que sucedió allí. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es decir, la primera reacción que tuvo fue desobedecer a Jesús. Jesús le dijo, vete, y él seguía a Jesús. Pero eso, Rafael, es muy común, porque todos querían seguir a Jesús, todos querían estar con él, todos querían proclamar, y Jesús les decía, cállate y no digas, y vete y predica, y regrésate a los sacerdotes, pero todo el mundo lo que quería era estar con Jesús. Sí, es comprensible. Es muy comprensible. Y el hermanito Bartimeo, entonces tenemos una opción. ¿Era Bartimeo un pecador llamando a su Redentor que lo rescata? ¿O era Bartimeo un hijo llamando a su padre, una criatura llamando a su creador? ¿Qué te parece esas dos opciones? ¿Son válidas o exageraciones? Bueno, Johnny, la verdad es que la diferencia es muy poquita, ¿no? Y tal vez Bartimeo se veía más bien a él en necesidad de rescate. Tal vez, a mí me gusta pensar que Bartimeo era un hombre que pensaba las cosas y que conocía, porque eso de hijo de David, ese no es un detalle que todo el mundo manejaba. Por alguna razón, él tenía ese conocimiento. Y tal vez a él se le venía en la mente eso de que Jehová es el que perdona nuestros pecados, el que sana todas nuestras enfermedades, el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos colma de favores y misericordias. A eso era lo que él iba. Él es el que me puede recobrar la vista a mí. Y últimamente las dos cosas son ciertas. Como vemos en pantalla, todos somos criaturas creados por Dios con el propósito de estar en relación con Él y con unos con otros. Al mismo tiempo, todos hemos pecado y estamos afectados por el pecado y sus desastrosos efectos diarios. Hay dos perspectivas diferentes aquí, ya sea como mirar a la mano izquierda o como mirar a la mano derecha. Estoy en la misma sala, pero son dos perspectivas diferentes. Y en pantalla vemos entonces la pregunta que desafiamos a nuestros participantes de esta lección. ¿Cuál es más poderoso? ¿Cuál visión es más poderosa en tu vida? ¿Cómo visualizas a la gente alrededor tuyo y cómo te visualizas tú? ¿Te parece que esa pregunta, Rafael, tiene implicaciones de salvación? Indudablemente, Johnny, la forma como nosotros miramos a Dios, el concepto que nosotros tenemos de Dios,
va a determinar cómo nos relacionamos con Él. Si entendemos claramente a Dios como un ser que nos ama, que nos mira con compasión, que está dispuesto a darnos a nosotros las bendiciones que necesitamos, está dispuesto a perdonarnos, nos acercamos a Él con confianza. Vamos avergonzados por nuestros pecados, pero nos acercamos con confianza sabiendo todo esto. Pero si al contrario nos han enseñado a nosotros, tal vez en el hogar, tal vez porque hemos adoptado, como mucha gente lo hace inconscientemente, teologías erróneas de películas de Hollywood o de comentarios que hace la gente, de chistes que la gente cuenta, teorías erróneas acerca del poder de Dios, de la actitud de Dios hacia el pecador, entonces nosotros nos podemos derrotar en nuestra mente y privar del amor de Dios porque tenemos un concepto equivocado de quién es el Señor. Así como vemos en pantalla, nuestra respuesta nos define. Bien sea que nos visualicemos primariamente como pecadores o que nos visualicemos primariamente como hijos de Dios. ¿Cuál de las dos tú piensas que animó al hermanito Bartimeo? ¿Se veía él miserable, que no tenía derecho a nada y por eso era que estaba gritando tanto? Yo creo que él tenía bastante confianza, posiblemente porque la fama de Jesús lo precedía, posiblemente porque él conocía las historias de otras personas que Jesús había sanado, otros ciegos que Jesús había sanado. Y él cultivó la esperanza en su corazón de que si Cristo venía por su camino, a él también le iba a tocar la misma bendición. Y por eso es que gritó y gritó y gritó hasta que llamó la atención. Él se veía con derecho de reclamar. Y los gritos que está teniendo son los gritos del que le están negando sus derechos. Y él no va a permitir que esto sea así. Y esta historia nos invita a tener esa perspectiva también acerca de nuestro Dios. Porque el pecado sí tiene poder, Rafael, que nadie piense que aquí en perspectiva bíblica estamos disminuyendo el poder del pecado. Por eso vamos a leer en Romanos 5 para, como la lección presenta, entender que sí reconocemos el poder del pecado. Leamos allí en Romanos. Porque si por la ofensa de uno, Adán, reinó la muerte por aquel uno, Adán, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno, Adán, alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno, Jesucristo, alcanzó a todos los hombres para la justificación de la vida. Porque como por la desobediencia de uno, Adán, por un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Pablo está describiendo aquí la bendición que recibimos a través de Jesús. En Adán, lamentablemente recibimos la condenación del pecado. A través de él heredamos la condición caída. A través de él heredamos la desconexión con Dios. Pero a través de Jesús encontramos todo lo contrario. Encontramos que él nos santifica. Encontramos que él pagó por el precio de nuestros pecados. Encontramos que él nos enseña el carácter de Dios, nos une a Dios. Jesucristo entonces resulta ser la respuesta a todo lo malo que nos ha sucedido. Jesús es la respuesta que nos resuelve todos nuestros problemas. Y esa respuesta viene independiente de nosotros. Así que detengamos el examen propio para determinar si merecemos o no perdón. Eso ofende a Dios. Este verso de Romanos lo declara sin lugar a dudas. Ya está hecho. No depende de Johnny, no depende de Johnny impresionando a Dios, no depende de Johnny ser bueno. Por eso el hermano Bartimeo estaba dispuesto a desnudarse,
porque no dependía de él. Él todo lo que tenía que hacer era declarar su interés y su necesidad, no producir cambios que puedan ganarle méritos. Esas palabras de Pablo resuenan en los anales de la historia y continuarán rebotando de un lugar a otro, dando ecos. Y habrá quienes no lo pueden creer y no lo pueden aceptar porque se miran a sí mismas, se miran a sí mismos, ven sus defectos y entonces se avergüenzan, se callan y se van a una esquinita. Pues para esos que escuchan a través de los ecos de la historia esa perspectiva de que son pequeños e insignificantes, ¿los ecos de quién vienen gritando, Rafael? ¿Los ecos de quién? De Jesús. Lo que dice aquí Pablo acerca de la labor de Jesús a favor de nosotros. Y con él... Y de Bartimeo, por supuesto. Bartimeo. Que no se avergüenza por nada, ni se preocupa por apariencias. Y así, tú y yo estamos invitados por el Evangelio de Jesús a no preocuparnos por las apariencias, sino que podamos entender que podemos confiar en el que nos da la salvación. Alabado sea el nombre del Señor, Rafael. Johnny, me sembraste un pensamiento, me hiciste nacer un pensamiento en la mente, y es que debemos de tener listas estas palabras: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, para pronunciarlas en los momentos de mayor dificultad que nosotros tenemos. Cuando estamos en peligro mortal, cuando estamos necesitados de trabajo, cuando estamos necesitados de salud, cuando tenemos depresión, cuando nos falta cualquier cosa. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y desnudos, quitarnos la ropa, Rafael, y correr desnudos declarando esto. Y eso también viene, en esa imagen viene en los espejos de la historia reflejándose de un lugar a otro y nos debe enfocar en nuestra vista. Qué bonita esa inspiración que te vino, Rafael, me encanta. La abrazo, la aprecio, me la trago y voy a procurar usarla. Bueno, es de Bartimeo, le tenemos que agradecer a Bartimeo. Y a Marcos, que lo registró, ¿verdad? Que lo vio con todos los detalles, desnudándose y todo lo demás. Habrá quien se ofende porque yo estoy diciendo eso. Pero es que eso es lo que dice el texto. Depende de cómo lo quieras traducir. La misma palabra en unos lugares se usa de una manera y en otros de otra. Así que es el traductor el que decide. Y el folleto, Rafael, aquí en la página 41 nos da unos detalles que queremos rescatar. Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y de Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado. Y Dios vino a rescatarlos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo, y Jesús vino a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y culpa en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? ¿Dónde estás tú? Amén, amén. Y la respuesta a dónde estamos nosotros ha de ser basada en las palabras de Romanos, y volvemos al último verso de lo que estamos citando allí de Romanos 5. Porque como por la desobediencia de un Adán, un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Amén, Rafael. Qué maravilla, ¿verdad? Que no tenemos que temer, sino que nosotros podemos confiar en que el Dios que perfeccionó a través de la vida de Jesucristo y lo declaró que por palabra y por hecho, así se lo tragó el hermanito Bartimeo, por eso él estaba dispuesto a gritar y a reclamar. Pero Rafael, el problema que tenemos nosotros es que los sentimientos nuestros dividen la realidad que experimentamos, y cuando sentimos unos sentimientos así llamados negativos, pensamos que esto indica que no merecemos, que no debemos recibir. Y vamos a ver en pantalla acerca de esto. Sentimientos básicos. Los sentimientos negativos son miedo, enojo y tristeza.
Los positivos son alegría y amor. Y entonces de Elizabeth Kubler-Ross tenemos la siguiente cita. Aprende a contactar con tu silencio interior y entérate de que todo el mundo tiene un motivo. No hay errores ni coincidencias. Todos los acontecimientos son bendiciones para que aprendamos. Esta idea, Rafael, es una idea bíblica. Dios estaba usando a Bartimeo en medio de su desesperación y su miedo, el miedo de que le pasara la única oportunidad, la desesperación de que no me van a hacer caso porque no me consideran suficientemente bueno. Y gritó más duro. Nosotros hemos de abrazar sentimientos positivos y negativos y no visualizar como que estamos separados de Dios por tener depresión, por tener miedo, por tener ansiedad, sino que Dios nos acepta y nos usa en la alegría o en la tristeza. Y esto queda sellado y claro porque lo declaró el hermanito Pablo. No es por mí, es por lo que hizo Jesús. Es una declaración de algo que ya está hecho. Y como Bartimeo, lo que nos toca es reclamarla, aceptarla. ¿Tú piensas, Rafael, que es fácil para los seres humanos aceptar esto o es más fácil rechazarlo y verse como ineptos, incapaces e inmerecidos? Johnny, la respuesta está en esta cita que leímos, donde la autora nos dice que todos esos acontecimientos que tenemos los debemos de ver como bendiciones para que aprendamos de ello. Entonces, el tema es que las cosas que Dios permite que nos ocurran en nuestra vida, Él las permite y debemos de verlo a través de los ojos de Dios, que algo positivo, algo podemos aprender de esto. Aunque sea huir del pecado, aunque sea aborrecer el mal, pero todo, si estamos bajo el amor de Dios, bajo la dirección de Dios, todos los acontecimientos de la vida nos vienen a bien por la gracia de Dios. Él lo transforma para bien. Y el último pensamiento lo vemos en esta última vista en pantalla acerca de los sentimientos y la fe. ¿Creó Dios todos los sentimientos? Si decimos que sí, como estamos promoviendo, podemos ver que nuestros sentimientos son la imagen y la semejanza de los sentimientos de Dios. Si decimos que no, los sentimientos perfectos solo incluyen la alegría, felicidad y el amor. Y por eso nos podemos sentir abandonados cuando continuamente sentimos miedo, depresión, ansiedad. Pero les invitamos a pensar y a darse cuenta que el hermanito Bartimeo es el ejemplo exacto y perfecto. ¿Son algunos sentimientos producto del pecado? No. Las consecuencias y la manera como reaccionamos, como nos invitó la autora, si lo usamos esta oportunidad de estos sentimientos para meditar en que Dios tiene la solución completa, no importa que estemos en medio de los sentimientos negativos, Dios está con nosotros. Johnny, posiblemente ahí es donde está la dificultad, y es en nuestra propia actitud, en que si nosotros tenemos una actitud correcta y tenemos una manera de pensar correcta, si, por ejemplo, nos vemos bajo el amor y el cuidado de Dios continuamente, a pesar de que tenemos eventos feos en la vida, si nos vemos bajo el amor de Dios, que somos hijos de Dios, que estamos en el plan de la salvación, nos será infinitamente mucho más fácil aceptar y aprender y tolerar las cosas, pero si perdemos de vista a Dios, entonces vamos a tener una reacción contraria innecesariamente. Bien, queridos hermanos, llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.